Mi gente, ahora sí, primer video para el canal, ya de forma oficial, y hoy vamos a grabar un video que tenía mucha ilusión de subir sobre Club Deportivo O'Higgins. Hoy vamos a estar repasando la historia de este equipo, de mi equipo favorito de Chile, que honestamente siento que sí merece tener un video específicamente hablando de su historia por todas las altas y bajas que tiene a lo largo de su trayectoria. Así que sin más, vámonos con el video y espero que les guste. El reconocido equipo de Rancagua tiene una historia muy curiosa y a principios del torneo de segunda división de 1954 se unen con el Club Breiden, un equipo que ya no existe, para formar el O'Higgins Breiden, y en ese torneo tienen un muy buen desempeño, quedando incluso como campeones invictos, aunque en segundo lugar queda el otro club de Rancagua, el América de Rancagua, por lo que también ascendían a primera división. El problema aquí es que solamente se podía tener un equipo de primera división por ciudad, por lo que la solución era que ambos equipos se fusionaran, lo que obviamente ambos equipos, por la rivalidad que se tenían, no quisieron, e incluso el América estuvo dispuesto a quedarse en segunda división, pero después de que una desafiliación era posible, pues ambos equipos no tuvieron de otra y se fusionaron, creando al Club Deportivo O'Higgins de forma oficial el 7 de abril de 1955. Ahora sí, con el equipo formado de forma oficial, la primer gran estrella en vestir los colores de O'Higgins fue Mario Fernández, leyenda de Independiente, que a pesar de que llegó ya en sus últimos momentos de carrera, igual la pasó a toda madre con el equipo. En esa primera temporada en primera división, O'Higgins quedó en noveno lugar, pues bastante X, y Mario Fernández terminó con 14 goles, siendo el goleador del equipo, y también Juvenal Soto, otro jugador, pues para mí leyenda de O'Higgins, se hizo notar y también fue de los más constantes las siguientes temporadas. Luego de esto no hay mucho más que decir hasta 1960, solamente que en el 56 adquieren a Guillermo Villarroel, su primer gran goleador de esa época, que marca 19 goles en ese año y el equipo termina en séptimo lugar junto a Audax Italiano, y que en el 57 casi descienden peleando contra el extinto Ferro Badminton y contra Universidad Católica. Ya en 1960 el equipo le empezó a meter bastante billullo al equipo, después de un cuarto puesto en la temporada del 59, y también en ese año tuvieron al goleador José Benito Ríos, quien marcó 22 tantos en esa campaña, y esa temporada estuvo a cargo del DT José Salerno, que había llegado un año atrás. Ya en 1960 el O'Higgins se había armado un equipo de poca madre, que incluso les empezaron a decir Real O'Higgins por lo que se esperaba de ellos, como Chavito Iglesias con los Cuervos, ¿verdad? En este año llegan figuras como el defensa dos veces campeón de Copa América, Federico Bairo. También llega desde el Granada un delantero chaparrito, Jaime Ramírez. Y se une al equipo también George Robledo, que también pasó por el Newcastle en su carrera y por la cantera del Huddersfield. Y que se iban a unir con figuras como José Benito Ríos y Aldo Droguet. Y se veía como un equipazo hasta que empezó la temporada, donde terminaron en media tabla. En la Copa se fueron en la primera fase. Y además también hubo cambio de entrenador, donde llegó Carlos Orlandelli. Y nos podemos saltar las temporadas del 61 y el 62 porque no hay mucho que contar más que las actuaciones de Juvenal Soto, uno de los jugadores más constantes de esa época. Y también las actuaciones de Ricardo Cabrera, delantero que literalmente se convirtió en el Harry Kane del equipo de esa época, marcando 44 goles en 3 temporadas. No ganó ni madres y aparte le tocó vivir el primer descenso del equipo. ¡Me lleva la pinche chingada! Y bueno, lo que tiene Ricardo Cabrera es que en un momento de su carrera pues sí alcanzó a ganar un título de segunda división con Lota Schwager en el 69, y ya fue como prácticamente el último año de su carrera, y honestamente creo que para lo que aportaba en sus equipos que estuvo, creo que debió ganar más títulos. También estuvo en la selección chilena y bueno, pero en esa época era literalmente como el Harry Kane chileno. En el 63, en el año del descenso, llegaba José Pérez, el experimentado y campeón DT, a dirigir a O'Higgins, aunque no les fue nada bien, ya que quedaron en el lugar 18, por lo que caían a segunda división, y jugadores como el Harry Kane chileno Ricardo Cabrera y Federico Bairo se hundían con el barco. A pesar de que descendieron para la temporada del 64 en segunda división, sigue José Pérez a cargo del equipo, y aunque era segunda división, consiguen el ascenso inmediato, quedando campeones de la segunda división. Y también en este equipo se unía el delantero argentino leyenda Mario Desiderio. Y también les tengo una noticia: ¿quién creen que ya no estaba en el equipo campeón de segunda división de O'Higgins?
Exactamente, Ricardo Cabrera, el Harry Kane chileno de esa época. Después del ascenso no hay mucho que contar los siguientes años más que las despedidas de Mario Desiderio y de Fede Vairo del equipo en el 66 y la despedida de José Pérez, el DT, en el 67, pero lo importante llegaba hasta 1973. El 73 fue una de las mejores temporadas del equipo, quedando terceros de la liga, empatados en puntos con Huachipato. Alejandro Trujillo fue la estrella del equipo en esta temporada. Y la siguiente campaña salía a la luz el que hoy es el goleador histórico de O'Higgins, Juvenal Vargas. La siguiente temporada fue bastante X y además el equipo tuvo 3 entrenadores distintos. Además en esta campaña también Trujillo fue la estrella, marcando más de 20 goles. Luego en 1975 el equipo vuelve a descender, aunque inmediatamente la siguiente temporada vuelven a ascender de forma inmediata de la mano del DT Armando Tobar. Los siguientes años, la neta, no hay mucho que decir, pero en 1978 se pone candente la situación porque es el año donde se meten por primera vez a la Libertadores, después de quedar terceros en la liga y meterse a la liguilla por Libertadores, donde enfrentan a Everton, Unión Española y Cobreloa, donde le ganan a Cobreloa, y a Unión Española, equipo con el que juegan 2 partidos, y el primer juego lo pierden contra el Everton. En el tercer encuentro, que era contra Unión Española, O'Higgins gana 1-0 y quedan empatados a 2 ganados y 1 perdido ambos equipos, por lo que se jugó un cuarto partido que estuvo lleno de emoción. En el cuarto juego, O'Higgins se adelantaba al minuto 24 con gol de René Serrano, el defensa central, y asistencia de Mario Baezo, aunque fue un gol polémico porque parece que la bocha toca en el brazo del defensa. Luego al 68 cae el primer gol de Unión Española para que 30 minutos después, con ya el ambiente muy caliente al minuto 98, caía el segundo para Unión Española y después se fueron a tiempos extra donde el HDP de Juvenal Vargas ponía el empate a 2 en ese juego al minuto 119. La verdad no estoy muy seguro en qué se basaron para que O'Higgins pasara, si en récord o por marcador global, porque en marcador global, contando el juego pasado, hubieran quedado 3-2, y si es por récord de victorias, pues ganó O'Higgins y empató O'Higgins, ¿no? Por lo que se quedaron en ceros Unión Española. La verdad no estoy muy seguro en qué se basaron en ese año. Si alguno de ustedes sabe, pues pónganme en los comentarios, pero pues el chiste es que pasó O'Higgins a su primera Libertadores. Ya en la Libertadores terminan segundos del grupo 4 detrás de Palestino, que en ese año tenían un perro equipazo con jugadores como el goleador Oscar Fabiani y Elías Figueroa, que es uno de los mejores centrales, si no es que el mejor central que ha tenido Chile, y también fue el mejor jugador del país del siglo XX. Pero para la fortuna de O'Higgins, Palestino queda último en la segunda fase. En ese año clasifican Olimpia y Boca, el bicampeón, a la final que le había tocado Peñarol e Independiente en la segunda fase. Y bueno, Olimpia gana a Boca 2-0 en global, de la mano de la leyenda 5 veces campeona de la Libertadores y exjugador del Barcelona, DT Luis Cubilla. Olimpia posteriormente derrota al Malmo con marcador 3-1 en la final de la Intercontinental y a FAS en la Interamericana del 80 con un marcador global de 8-3. Y bueno, a pesar del buen rendimiento de O'Higgins en su estreno en la Libertadores, algunos partidos en la competencia local los tuvieron que jugar incluso con un equipo B, donde por jugar con el equipo B en un partido, Cobreloa les llegó a meter 10-0, que si mal no estoy, creo que es la goleada más grande en la historia de Cobreloa. Ya en el 79, O'Higgins se volvía a clasificar a la Libertadores, esta vez de la mano del DT Orlando Aravena, porque Luis Santibáñez, el DT que estuvo con el equipo para la primera Libertadores, se fue a dirigir a la selección. En ese año quedan en quinto lugar, clasifican a la liguilla por Libertadores y les toca en esa liguilla Unión Española, Cobreloa y la U de Chile. Y con este último equipo juegan un cuarto partido de desempate donde O'Higgins gana 1-0 y pasan a la Libertadores de nueva cuenta. Y en ese año de la Libertadores llega Francisco Molina a dirigir al equipo y también se refuerzan con el delantero leyenda el Pocho Burgos, que jugó con O'Higgins hasta el 87 si mal no recuerdo. En la primera fase, en el grupo 5, los 4 equipos, Colo-Colo, Sol de América, Cerro Porteño y O'Higgins, quedan empatados con 6 puntos, pero O'Higgins pasa a la siguiente fase por la diferencia de goles.
Ya en la segunda fase de la competición a O'Higgins no le va nada bien, quedan últimos con 0 puntos por detrás de Olimpia, pero pues era el Olimpia de ese entonces, y también casualmente les tocó con el campeón de ese año, Nacional, y bueno, en la liga terminan quintos, llegan a cuartos en la Copa Nacional, y en esas competiciones se lucen Juvenal Vargas y el goleador Miguel Ángel Neira. Luego de esto nos podemos saltar hasta el 84, donde se vuelven a clasificar a Libertadores después de quedar segundos en la clasificación, por detrás de la U Católica en la Copa Chile del 83. Se vuelven a clasificar, pero sería la peor participación del equipo en la Libertadores. Ya para la Libertadores del 84 vuelve Luis Santibáñez, el DT que los dirigió en su primer Libertadores, y también traen al portero estrella en ese momento, Willy González Boucellet, que venía de hacer actuaciones destacadas en Deportes Arica, equipo con el que ascendió, y con el Regional de Atacama. Y bueno, aquí es donde venía la tragedia, ya que poco antes de que empezara la campaña, Willy González, el portero recién llegado, fallecía debido a un incendio, debido a un problema con el gas en su departamento. Y bueno, esto también afectó obviamente emocionalmente al equipo, y además de un gran portero en ese entonces, era una muy buena persona. Incluso su primer paga, aunque no era mucho en ese entonces, la usó para comprarle algo a su madre, y también constantemente regalaba pelotas de fútbol y más obsequios a niños necesitados. Ya cuando inició el torneo contratan a Hugo Carballo para que custodiara la portería, y pues no les va nada bien en la campaña, empatan únicamente un juego y pierden los demás partidos, 5 partidos en total perdieron, y además solamente metieron 4 goles en todos esos partidos. También en la Copa Nacional les iba mal, quedaban últimos del Grupo Sur, y al menos en la liga quedaron cuartos de la Zona Sur, que pues fue lo más destacado de esta temporada. Luego la siguiente temporada, en el 85, desciende el equipo nuevamente, quedan últimos de la Copa, últimos de la liga, y además en esta campaña tuvieron 3 entrenadores distintos: Gastón Guevara, Manuel Cáceres y Jorge Luco, y después de nueva cuenta Manuel Cáceres, que llegaba para cerrar la temporada, y en total dirigió 19 partidos en esta campaña. Luego para la temporada del 86 llega Eugenio Jara al banquillo y le vuelven a meter bastante billete al equipo para que el equipo ascienda rápidamente a la siguiente categoría. Quedan primeros de la tabla de la zona norte, pasan a liguilla donde quedan empatados en puntos con Coquimbo Unido, y a primera división pasa Lota Schwager. Entonces O'Higgins pues no logra clasificar este año. Luego en el 87 vuelven a ascender a primera división, esta vez de la mano del DT Jaime Campos. También en este año llega Manuel Baeza, delantero que le apodaban el camión porque estaba bien tronado. Y también se refuerzan con el defensa histórico de la Católica, Atilio Marchoni, que tuvo un buen desempeño. Además también quedan segundos de su grupo, pasan a liguilla. Y en el partido decisivo de la Liga de Ascenso se enfrentan a Lota Schwager, que estaba peleando el descenso en primera división. Quedan empatados y O'Higgins pasa primera por la diferencia de goles en la liguilla. Entonces O'Higgins volvía al máximo circuito. Luego en el 88, ya en primera división de nueva cuenta, llega Juan Carlos Gangas a dirigir el equipo y regresa Miguel Ángel Neira y también Juvenal Vargas, que se había ido en el 83. Además también en esta temporada llega Sergio Buffarini, que ese güey se la pasó de equipo en equipo. Y salen a la luz los niños héroes. Gabriel Mendoza, el lateral que también jugó en Tigres, y también se hacía presente el centrocampista Fernando Cornejo. Aunque la temporada no fue tan buena, ya que incluso casi descienden, el DT Ganga se va en la fecha 10, después llega Waldo Quiroz a dirigir un rato, y posteriormente se integra Nelson Acosta, que llega literalmente a salvar al equipo con una mejora impresionante. Ya en la liguilla de promoción logran quedarse en primera división, y el siguiente año, en el 89, logran un sexto lugar bastante bueno. En el 90 Nelson Acosta se mantiene como DT y trae al gran medio Raúl Roque Alfaro, que había pasado por River y también por Grecia por el Panathinaikos, y también se integra el defensa Luis Casanova y el versátil delantero que también jugaba como central Ronald Baroni, que también llegó a pasar por el Porto. En este año terminan cuartos de la tabla y pasan a la liguilla por Libertadores, aunque en este año no clasifican, pero en la liguilla se vivió un partido muy interesante contra la Católica, donde Raúl Roque Alfaro tuvo un gran partido, donde incluso metió un gol desde media cancha, y también en esa temporada el Tunga González se la rifó con el equipo metiendo más de 20 goles. Luego en el 91 llega el grandísimo delantero Gustavo De Luca a reemplazar al Tunga González, que había sido el goleador la temporada pasada.
También se va Gabriel Mendoza para ser campeón de la Libertadores con Colo-Colo. Se integran al club Martín Gálvez, que jugó en Pumas y en Cruz Azul, y también llega el defensa Leonel Predreros. En ese año, en la Copa llegan a semifinales, donde Gustavo De Luca es el goleador de la competición con 12 goles. En Liga quedan en cuarto puesto, en Liguilla de Libertadores quedan en segundo y terminan con un juego muy polémico contra la Católica, donde incluso expulsan al delantero Gustavo De Luca, que marcó 21 goles en la liga en este año. En la siguiente temporada llega Manuel Pellegrini a dirigir al equipo y terminan en sexto lugar, clasifican a Liguilla por Libertadores, pero no logran clasificar a la competición. Gustavo De Luca vuelve a marcar 20 goles en el torneo, pero sí se clasifican a la nueva Copa Conmebol, aunque les duró muy poco el gusto porque Gimnasia y Esgrima lo sacó luego. Nos podemos saltar hasta el 94, donde llega Roberto Hernández, el exjugador del club, a dirigir a O'Higgins, y también le acompaña el medio Jorge Manuel Díaz, y en esta temporada también apuestan por más niños héroes, como Clarence Acuña, que también llegó a pasar por el Newcastle United, y por el lateral izquierdo Rodrigo Pérez. En este año llegan a la final de Copa sacando a la U de Chile en semifinales y perdiendo la final contra Colo-Colo en penales, pero de igual forma fue un buen torneo, ya que también en la liga terminaron en tercer lugar. Luego vamos hasta 1996, donde comienzan los problemas nuevamente para el club. En este año descienden de nueva cuenta. Roberto Hernández ya había dejado de dirigir al equipo y trajeron a Raúl Roque Alfaro, esta vez como DT, después de que se retiró en el 92 y comenzaba su carrera como DT. El dotado exjugador quiso apostar por la juventud y renovar el plantel a base de cantera, y para ayudarles a estos jóvenes a ganar experiencia trajo a gente como el Tata Martino y el experimentado delantero Ariel Cozzoni, que también llegó a pasar por el Toluca acá en México. En la fecha 8 hay cambio de DT y llega el experimentado Jorge Socias, bicampeón con la U de Chile en el 94 y en el 95, que además trajo al plantel a Carlos Poblete y a Fernando Calcaterra, aunque el equipo no logra mejorar y se van a pique. Nos podemos saltar hasta el 98 porque el año anterior en Primera B no hay mucho que decir, además de que hubo elecciones para el club, donde llega José Donoso Salech a la presidencia de O'Higgins y también se refuerzan con el delantero uruguayo Enrique Ferraro. En este año llega al puesto de DT el exjugador de O'Higgins René Serrano, y también a la presidencia del club llega Omar Pozo, exjugador del club en los años 60. Y bueno, en este año tampoco hubo tanto dinero para gastar por los mismos problemas financieros que atravesaba el club en esta época, por lo que traen a dos jóvenes de Regional Atacama, equipo que también atravesó muchísimos problemas en esta época y que finalmente desapareció. De este equipo llegaron jugadores como el defensa José Contreras y Mauricio Torrico, aunque en esa temporada se pudieron reforzar al menos con el portero argentino Julio Armentía, que también pasó por México en su carrera. Y estos jugadores se unían a canteranos como el medio Mauricio Dinamarca o los delanteros Mario Núñez y Jaime González. El equipo en esta temporada queda en segundo lugar, por lo que pasan a primera división con el apoyo de su afición al 100%, a pesar de los problemas que hubieron durante toda esta época. En la vuelta a primera división no hay mucho que contar porque terminan en 10º lugar, aunque en esta temporada Mario Núñez la rompe con 34 goles y Jaime González con 23, para que poquito después partiera a Italia para jugar con el Bari en la Serie A sus 20 años, después de que a los 17 seguía jugando en el barrio. Y por cierto, hoy en día es empresario relacionado con el turismo. Y también en este año, en el 99, se recuerda la fecha 28 donde jugó O'Higgins contra la U de Chile, que partido terminó perdiendo O'Higgins 5-4, pero se recuerda como el partido de la década. En el 2000 llega el exjugador Paco Salas a dirigir al equipo desde la cantera, pero se mantiene pocas fechas por malos resultados. Después llega Guillermo Páez, el revive muertos, a dirigir al equipo. Logra evitar el descenso de O'Higgins, aunque no lo hace para la temporada del 2001. Para esta temporada renuncia Guillermo Páez y llega como interino desde la cantera Joel Retamal, para que después llegaba Rubén Espinosa, exjugador de O'Higgins y de Cruz Azul, para que posteriormente llegara otro exjugador de O'Higgins a dirigir, Luis Droguet, que arrancó bastante bien, aunque no logró evitar el descenso. Y la siguiente temporada se queda, pero no logró alcanzar los lugares para el ascenso. En el 2003 llegaba Eduardo Salas a dirigir al equipo y también se apuesta de nueva cuenta por la cantera,
donde prácticamente estuvo conformado el plantel a base de cantera, donde también estaba incluido el goleador Claudio Videla. Terminan en cuarto lugar en esa temporada y no logran pelear el ascenso. En 2005 logran ascender de nueva cuenta de la mano de Gerardo Silva, que llegaba después de la salida de Nelson Cosio la misma temporada. Se clasifican a liguilla por ascenso, donde derrotan 4-3 en global a Deportes Melipilla. Luego en el 2006 casi clasifican a la final del Clausura 2006, pero en las semis contra Audax se pitaron muchas jugadas polémicas en contra de O'Higgins por parte del árbitro Rubén Selman. Faltas que no eran, manos, goles anulados, uno incluso en minutos finales del encuentro, donde se marca un fuera de lugar inexistente a Marco Lea, después de un rebote del arquero que se provocaba por un tiro de larga distancia, donde se marcaba gol de Marco Lea, pero pues no había fuera de lugar, se anula, y Audax pasa con un global de 6-5 a la final. En 2008 se consigue un tercer lugar de la mano de Luis Sampaoli, que llegaba desde Perú, y también en este año se destacó el exjugador del América, Jan Bausellur, pero no hay mucho que contar porque nada más hubo como intentos de renovación de plantel que no resultaron, entonces incluso nos podemos saltar hasta 2012. Dirigidos para la temporada 2012 por el DT Eduardo Berizzo, que era miembro del equipo de la selección de Chile, llegan a su primer final de primera división contra la U de Chile, donde ganan la ida, aunque la vuelta la pierden por penales. Aunque en la segunda mitad de 2013 la historia es muy distinta. Llegan a la final de nueva cuenta, esta vez contra la U Católica, y ganan 1-0 con gol de Pedro Hernández. En general en este partido hubo una actuación muy buena en general de todo el equipo, sobre todo en defensa, y consiguen su primer campeonato de primera división y tocan la gloria. Luego en 2014 se clasifican a Libertadores de nueva cuenta, pero quedan terceros del grupo. Pero después llegaba el 3 de mayo, día de Supercopa de Chile, donde se coronan campeones en penales contra Deportes Iquique. Y también en este año se estrena el nuevo centro deportivo del equipo y la verdad hasta la actualidad no hay mucho más que contar. Y bueno, déjenme en los comentarios qué les pareció el video, si ya conocían la historia de O'Higgins. En lo personal a mí se me hizo interesante hacerle un video en específico a este equipo que creo que tiene una historia bastante interesante que vale mucho la pena conocer, de altas y bajas. En lo personal yo me volví hincha de O'Higgins en un partido contra Lanús, justamente en la Libertadores de 2014, el único partido que he podido ver en vivo del equipo. Los demás los he visto pues en repeticiones en YouTube y así, ¿no? Pero en lo personal pues como que conecté con el equipo, vaya. Espero poder ir algún día a visitar el estadio, también ir a ver un partido de O'Higgins. Y nada, ustedes díganme si ya conocían la historia de este equipo. Y bueno, les prometo que poco a poco voy a tratar de mejorar la calidad de los videos. Para eso no olviden suscribirse. También les dejo mi cuenta de Instagram, que es nueva la cuenta. También mis cuentas de TikTok, donde también subo contenido de fútbol americano en Instagram y TikTok. También aquí dejo algunos reels de fútbol americano y fútbol para los que estén interesados en ambos videos. Y bueno, nos vemos en un siguiente video y espero que les haya gustado.